Una palabra de aliento de parte del Señor, pidiendo al Señor que tome control y dominio y que pase carbón encendido por mi boca con el fin de dar a conocer poco a poco, conforme a Dios le agrada, lo que Él me ha dado a entender. En este momento vamos a hacer una prédica, una palabra de aliento de parte del Señor, hacer una prédica sobre la Trinidad, conforme a Dios le agrada y conforme a Dios me ha dado a entender, conforme a su hermosa voluntad. Amén, amén. Con mucho temor. Amén, amén. En una ocasión, el Señor Jesús le dijo a sus discípulos que esperad hasta que sean llenos del Espíritu Santo para poder tener la autoridad de predicar la palabra. Nos vamos a referir a las tres divinas personas y especialmente a la tercera persona que es Espíritu Santo. Papá, Espíritu Santo. Amén, amén. Santo Dios de Israel. En una ocasión yo pensé, cuando estaba un poco turbada, que yo podía predicar la palabra por mí misma, pero no era así. Yo necesito estar llena de Dios, llena del Espíritu Santo. Hubo una ocasión cuando yo tenía problemas en mi persona y tenía peleas internas y hasta en sueño y querían como pelear conmigo y como hacer cosas, pero ese gato negro se fue poniendo bien, bien grande, queriendo como intimidarme. Pero en ese momento yo estaba como en una mesa, pero estaba en una mecedora, pero estaba con una ropa grande, grande, grande que no era yo. Entonces yo le decía, tú no puedes, porque yo estoy llena de Dios. Papá Espíritu Santo está aquí y tú no puedes. Y así como se fue poniendo grande, se fue poniendo chiquito hasta irse. Eso fue una guerra espiritual de las tantas que he tenido. Pero cuando tú estás lleno de Dios, cuando tu casa está ocupada por el Espíritu Santo, el enemigo solamente le queda huir. Porque la palabra dice que resistid al enemigo y él huirá de nosotros. Pero tenemos que estar sometidos a la mano poderosa de Dios. Y cuando estamos en el dominio de la mano poderosa de Dios para su gloria y honra, el Espíritu mismo lucha por nosotros. Y aunque el enemigo se levante como río a querernos aplastar, no va a poder, por más pequeño que seamos, porque dice la palabra en Isaías que el Espíritu de Dios levantará bandera y no podrá. El enemigo no podrá dañar nuestras almas. El enemigo no podrá, porque aunque Job pasó todo lo que pasó, Dios puso un cerquillo para que no tocara su alma y le destruyó todo en un minuto. Y Job padeció, pero terminó diciendo, Jehová Dios, Jehová quitó, sea el nombre de Dios bendito. Terminó diciendo, yo sé que mi redentor vive. Terminó diciendo, de oída te había oído, pero ahora mis ojos te ven porque Dios es real y es real en mi vida y en mi ser y en la vida de cada uno de nosotros que hemos creído en Cristo y que hemos buscado su presencia y que tenemos relación con Él. Él es una realidad y Él es el que nos guía, aunque nuestra casa se esté quedando sin paredes. Estamos sobre la roca que es Cristo y Él nos levantará. Y hay una canción que a mí me gusta que dice, yo sé que mi redentor me tiene que levantar, yo sé que mi redentor me tiene que levantar del polvo de donde estoy, llevarme a un mejor lugar. Y hay otra que dice, Él me levantará. Así es el Señor. Y hay otra que dice en las dificultades, regocíjate y canta, oradora de Sión, regocíjate, canta, oradora de Sión, porque grande es, porque grande es, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Tú no estás sola, Él está en ti. Dice una canción, el Espíritu está sobre mí para su gloria. Se mueve, el Espíritu de Dios se mueve dentro de mí, se mueve, se mueve. Entonces, la canción como que decía, como dice,
El Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón. Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón. Y hay otra que dice, pero es que cuando Él me toca, yo siento que mi alma se goza y yo lo puedo sentir cuando Él me toca y yo lo puedo sentir cuando Él me toca. Y es que cuando Él me toca, yo siento que se van las cargas. Y es que cuando Él me toca, yo siento que mi alma se goza. Nosotros somos adoradores para un Dios santo y aún en medio de la tribulación, en medio de los problemas, solamente nos regocijamos y cantamos al Dios santo de Israel porque sabemos que Él nos va a levantar en el tiempo perfecto de Él. Comenzando con la palabra ahora, hay una palabra que dice en Juan 15:5, porque todo se va a basar en la palabra para su gloria y honra. Y esta palabra dice, yo soy la vid y ustedes los pámpanos, y nada podéis hacer separado de mí. O sea, nada podemos hacer separado de Dios. Hay iglesias que no creen, o cómo le digo, no es que no creen, es que no creen como que el Espíritu Santo es una de la tercera persona de la Trinidad. El Espíritu Santo siente. Por eso es que la palabra dice, no contritéis al Espíritu Santo. También dice, no apaguéis el fuego de Él sobre nosotros. Entonces, nosotros tenemos que entender que así como Jehová es Dios eterno, el Dios creador, Jesús es el Dios Hijo, el Salvador. Y Papá Espíritu Santo es el que nos convence a cada uno de nosotros para que podamos conocer a Cristo. Es Él el que busca a las personas que están en esos lugares encadenados, en esas cavernas, alcoholizándose, o esas mujeres prostituyéndose, o esas personas que están con diferentes tipos de vicios de droga, haciendo maldades. Él comienza a tocar para poder romper esas cadenas. Porque cuando usted acepta a Cristo, Papá Espíritu Santo viene a ser morada dentro de nosotros. Entonces, usted tiene que saber la Trinidad, que es Jehová Padre, Jesús Hijo y Espíritu Santo. Y le voy a dar más adelante unos capítulos de la Biblia para que usted vea y Dios le dé entendimiento sobre el Dios Trino. Entonces, hay muchas personas que no dejan que Él se manifieste porque piensa que eso fue en el pasado, en el Antiguo y el Nuevo Testamento. Pero Él está aquí porque es un Dios real y no se ha cortado su mano para buscar a aquellas personas encadenadas, para sanar a los enfermos, para proveer al necesitado, para levantar al caído y renovar a cada uno de nosotros. Él está aquí, Él está con nosotros. ¿Quién conoce a Dios y las profundidades de Dios si no es Papá Espíritu Santo que nos la da a entender y nos instruye? Cada uno de nosotros tenemos que tener una relación con Dios. La relación es a través de la oración y hay diferentes tipos de oraciones que usted tiene que saber. Hay una oración que quizá usted comienza a pedir. Hay otra oración que quizás se enfermó su hijo o su hermano y usted comienza a gemir. Hay otra oración que usted pide por una persona, pero tenemos que pedir al Señor que nos enseñe qué orar y cómo orar, porque solamente Jehová es su Espíritu Santo, Papá Espíritu Santo te enseña a interceder en el Espíritu por una persona determinada. Pero ¿cómo se logra esto? A través de orar, a través de búsquedas internas y necesidad de encontrarte con Jehová de los ejércitos. Entonces, cuando tú lo buscas, dice la palabra, me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo tu corazón. O sea que hay una búsqueda que tú la buscas por una necesidad o por otra. Cualquier necesidad es buena. Lo importante es que esté en amor y a profundidad de Dios y quiera servir. Y cuando
tú tienes esa necesidad de conocer a Dios y servirle con todo y entregarte con todo, no solamente una parte de tu casa, simbolizando la casa, el cuerpo, el templo donde Él habita. Es todo o nada. Dios saca de tu vida todo lo que puede entorpecer para hacer, para poderte usar con tanta llenura, porque Dios no usa solamente una parte, Dios te usa completo y Dios quiere el primer lugar o nada. A Dios tú no lo puedes amar y dejar la cartera fuera. A Dios tú no lo puedes amar y ponerte a idolatrar los hijos o querer complacer a los hijos. Hay mucha forma en la Biblia, por ejemplo. Los hijos no van primero que Dios. Dios va primero y el ministerio de Dios va primero y las cosas de Dios se respetan. Y si no, busquemos a Elí, cómo se le reveló Dios a Samuel y le dio el juicio que ya estaba predeterminado porque él no corrigió a sus hijos como tenía que corregirlo. También vemos Samuel, que los hijos de él también en forma desobedecieron a Dios, pero Samuel se quedó firme en Dios. Por eso fue que el pueblo de Israel pidió reyes. También vemos a David cómo los hijos pasaron dificultades, pero él puso en primer lugar a Dios. Entonces no vamos a querer a obedecer a la gente primero que a Dios, como le pasó a Saúl. Saúl quería que el pueblo se quedara y peleara con él y hizo el holocausto desobedeciendo a Dios. Saúl quería ser engrandecido, entre otras cosas, pero perdió la bendición. Lo hago esto con mucho temor porque yo misma soy rota por la misma palabra y me parto en mil pedazos. Y solamente si Dios me ayuda poco a poco puedo predicar. Porque predicar es una tarea que conforme a su voluntad, usted tiene que estar lleno de Dios y pedirle al Señor dirección porque cada cosa, cada palabra viene sobre mí, me rompe en mil pedazos. Cuando uno dice que no debe de mentir y uno miente, esa palabra viene a uno y el enemigo se ríe de uno. Entonces hay que pedirle al Señor. Por eso es que no podemos ver la falla de otras personas, porque la misma de nosotros, mire, nos rompe en mil pedazos. Y entonces hay que pedirle al Señor mucho amor y mucha misericordia. Y si decimos la palabra, no es porque seamos santos, es que Dios nos santifica a través de su palabra, a través del Espíritu Santo glorificado y a través de la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Nos limpia día a día. Es día a día que hay que aceptarlo, es día a día que hay que negarse a sí mismo, es día a día que hay que pedirle perdón al Señor porque vienen pensamientos, hermano, que es una lucha constante y feroz y es por el alma y solamente la misericordia de Dios nos ayuda a permanecer poco a poco conforme a Él le agrada la gloria para el Señor. Amén, 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 amén. Para identificar que Dios es un Dios trino, vamos a leer a Génesis 1:26. Dice, entonces hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza para que se enseñoree de la tierra, de las aves y de todo lo que hay en la tierra. Este versículo nos habla, Dios está hablando y dice, hagamos. Cuando dice hagamos, está hablando con Jehová Jesús, Espíritu Santo y Jehová Creador para su gloria y honra, está hablando con Jesús y con Papá Espíritu Santo. Amén, amén. Entonces, el versículo, el capítulo de, de Juan 3:16 dice, de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, escuche esto, lo que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén, amén. Entonces también el que ama a Cristo obedece su palabra, porque si no lo obedezco es mentiroso, porque no lo amo. La palabra dice, el que me ama obedece mi palabra y yo y mi Padre vendremos y hacemos morada en su corazón. Entonces, papá es el que nos da el entendimiento para poder entender la palabra. La palabra no es solamente leída. Cuando usted comienza a leer la palabra, papá Espíritu Santo está ahí para instruirle, para capacitarle y para ayudarlo a entender lo que usted no entiende. Y él busca toda la forma para que ese conocimiento, conforme a él le agrada, llegue a usted. Amén, amén. Entonces, este versículo explica la deidad de la Trinidad de Génesis 1:26. Le voy a explicar algo
bien rapidito con relación a él, a este versículo. Dios hizo todo para entregárselo al hombre, hizo al hombre a semejanza de él, pero él entregó dominio sobre las aves, sobre los animales, la bestia y la tierra. El hombre desobedeció. Por la desobediencia vino el pecado. Y el pecado es como una cadena que alcanza hasta esta generación. Pero como dice la palabra dice en Primera Corintios 15:21, porque ya la muerte entró por un hombre, también la resurrección vino por uno, que es Jesucristo. Porque si con un hombre que fue Adán, todos murieron por la maldición del pecado, por Cristo todos serán vivificados. Pero recuerde, es lo que creen y lo que obedecen. Porque no solamente ser oidor, sino hacedor de la palabra. Porque la palabra es viva y eficaz y penetra todos los pensamientos y discierne todo por adentro y nada como fuera de Dios. Es la misericordia de Dios que nos ayuda a estar en su presencia por la sangre del Cordero derramado en la cruz del Calvario. Entonces ya el Señor Jehová no nos ve ni a ti ni a mí, ve a su Hijo amado y está formándonos a cada uno de nosotros a andar conforme a Cristo, el varón perfecto, humildemente lo digo. Entonces, si Dios está preparándonos a nosotros, nosotros tenemos que andar en santidad, porque yo no puedo decir nada más, el Señor me va a perdonar por amor, y Él no ama, y Él no perdona por amor, pero también dice la palabra que sin santidad nadie verá a Dios. O sea que esto es un camino que es muy estrecho y hay que pedirle a Dios que nos ayude porque pecamos a cada momento. Todos los días pecamos. Entonces, ¿cómo es esto de esta maldición de pecado? ¿Cómo es esto? Porque hay dos leyes que están en nosotros. Una ley que es para obedecer el hombre caído, que es Adán, que fue el hombre de pecado, el hombre que pecó, el hombre que se dejó engañar por el enemigo, la serpiente antigua, Satanás, que el Señor lo reprende en el nombre de Jesús. Entonces, ¿qué es el pecado? El pecado me hace obedecer a mentir, mentiras piadosas, a querer todo para mí, a codiciar, a adulterar hasta con los ojos mirando a la mujer de mi hermano o el hombre de mi hermano, querer idolatrar los hijos, querer idolatrar el dinero, querer idolatrar cualquier posesión, hasta el celular. Cualquier cosa que te quite la distracción de Dios, eso es, eso es idolatría. Puede ser hasta un líder de la iglesia, el pastor o una madre espiritual. Entonces, también el pecado puede ser quererme vengar, el pecado puede ser murmuración, está el pecado en el ocultismo a través de la cultura, de los sistemas de la ley que quieren sacar la Biblia, que quieren aprobar leyes de aborto, ideología de género, quieren tapar la boca, que no hablen de Cristo, que ya no se puede predicar libremente. Entonces estamos llegando al tiempo que a lo malo le dicen bueno y a lo bueno malo. Entonces, ese es el pecado. Entonces, nosotros somos la sal de la tierra. Nosotros estamos llamados a decir poco a poco lo que a Dios le agrada, aunque arremetan contra nosotros, porque en el mundo nosotros vamos a ser aborrecidos. Y lo dice la palabra Juan 15:19. Dice, ustedes serán aborrecidos porque me aborrecieron a mí. Y no es verdad que usted le va a caer bien a toda la gente. Hasta su propia familia se van a levantar sin causa y van a dejar de hablar con usted. Porque a mí me lo han dicho y cuando yo he hablado, a veces me dice, ay, pero ella se cree que es santa, no. Yo trato poco a poco de hacer lo que a Dios le agrada con mucho temor. Porque si yo quiero sacar la paja de mi hermana, teniendo yo una viga grandísima, la palabra misma me lo dice. Aquí, mire, aquí era misericordia de Dios, yo también soy pecadora. Y día a día le pido al Señor que me ayude. Una vez le pedí que a mi tía, y mi tía me dijo que la salve yo, pero yo dije, no, yo estoy esperando que sea el Señor que me salve. Entonces, si leemos Romanos 6:23, nos dice lo siguiente, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna a través de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén. Entonces, Génesis 1:2 dice, el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas en la creación. O sea, Papá Espíritu Santo está desde el principio. Jesús está desde el principio. Amén, amén. Isaías 6:8 nos dice, después oí una voz, eso diciendo a Isaías, del cielo, que decía, ¿a quién enviaremos? Dice, oí una voz que decía del Señor,
que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Isaías le dijo y respondió, he aquí, envíame a mí. Entonces dice nosotros, la tres divina persona. Me enfoco, ¿y quién irá por nosotros? Es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. A mi entender, para su gloria y honra, un Dios trino. Entonces, otra parte dice que, que Jesús cuando fue bautizado, descendió el Espíritu en forma de paloma. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Jesús dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Filipenses 2 nos dice, no, no, es decir, Jesús no escatimó ser igual a Dios como a cosas a que aferrarse, sino que se despojó para tomar forma de siervo, haciéndose hasta menor que los ángeles. ¿Y sabe por qué fue eso? Por ti y por mí. Entonces, si Dios te despojó de todo, tú tienes que darle todo o nada. Mateo 28:19 dice, por tanto, id y haced discípulo a todas las naciones, bautizándolo en el nombre del Padre, Hijo y la gloria para el Espíritu Santo. Una unidad de la tres divina persona. También dice Juan 1:1, dice, en el principio era el verbo y el verbo era Dios y el verbo era con Dios y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, o sea, nuestro Señor Jesucristo, que es 100% hombre y 100% Dios cuando estuvo aquí en la tierra. Amén, amén. Y el que padeció todo para que nosotros no estuviéramos solos, para poder mandar a Papá Espíritu Santo, que es el consolador, el Espíritu de verdad. Dice que nosotros no sabemos cómo orar, pero el Espíritu es decir, no da ese sentir de querer y hacer gemido ante el Padre y nos da a entender las cosas ocultas que solamente Él tiene. Por eso dice una parte en la palabra que dice Jeremías 33:3, clama a mí, yo te enseñaré cosas ocultas que tú no conoces. Hay cosas que solamente Dios las sabe y Dios sabe cuándo nos la va a dar a entender si es su voluntad. Amén, amén. Amén. Dice Juan 14:16-17, y yo os rogaré al Padre, y Él os dará otro consolador para que esté con nosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no conoce, no puede recibir porque no lo conoce, porque no ha aceptado a Cristo. Según Pedro 1:22 dice, según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer a Jesucristo y ser rociado por la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén. Cuando aceptamos a nuestro Señor Jesucristo, Él viene y hace morada en nuestro corazón. O sea, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí, en la persona del Espíritu Santo, para su gloria y honra, para su gloria. Y el Padre es tan amoroso que el Padre nos ama, nos pone tanto el querer como el sentir. Y Jehová Jesús Espíritu Santo es un solo Dios en tres divinas personas. Amén, amén. El que te lleva a conocer a Cristo, el que te da convicción de pecado, el que te convence de que eres pecador, es Papá Espíritu Santo, el que te busca sin importar qué tan lejos o encadenado tú estés, sea prostituyéndose, sea en drogas, sea en vicio de alcohol, sea haciendo cosas difíciles. Es Papá Espíritu Santo que nos busca a cada uno de nosotros para que aceptemos a Cristo. Entonces, cuando aceptamos a Cristo, Papá Jehová, Jesús, Espíritu Santo, hacen morada en nuestro corazón y nos ayuda a hacer las cosas conforme a Dios le agrada. Jehová Padre está en el trono y tiene el control de todo. Jesús, nuestro Señor Jesucristo, intercede al Padre por cada uno de nosotros que lo hemos aceptado para su gloria y honra. Y el Espíritu Santo está aquí en la tierra buscando los corazones que quieran tener una relación con Dios, que lo busquen de verdad, que quieran dar fruto, porque ustedes saben que pronto vendrá la venida del Señor y también vendrá el juicio. Entonces, estamos hablando
que vamos a estar y vamos a rendir todo ante un trono sobre la palabra que Dios mismo nos ha dejado. Entonces, Papá Espíritu Santo está buscando y está tocando los corazones y nos usa mucho de nosotros para interceder al Padre conforme a su voluntad en gemido que nosotros no podemos entender. Y esta carga y esta necesidad de interceder por otras personas, llámense pastores, llámense líderes, llámense familiares o hasta personas que usted ni siquiera conoce, pero que Dios después se lo da y se lo presenta. ¿Por qué? Porque esto es cosa de Dios y a veces en parte conocemos y en parte profetizamos, pero Dios es el que sabe y el que conoce. Yo nada más conozco poco a poco lo que Él me muestra, pero ya Él conoce todo el panorama completo y cómo va a terminar. Entonces lo que hago es que me humillo a la obediencia de Dios y ayuno y Él me da palabra, pero es conforme a su voluntad. Usted tiene que estar lleno de Él y pedir al Señor que nos ayude para que nosotros, siendo heraldo de mucho, vayamos nosotros a ser eliminados. Tenemos que disciplinarnos y ponernos a escuchar lo que es la palabra de Dios, a escuchar cuando estamos en oración, pedirle dirección porque Él habla. Él habla a tu alma, Él habla a tu corazón, Él está a tu lado, Él está aquí y Él toca los corazones y te da convicción de pecado. Eso no lo hago yo, eso lo da Él. Eso lo hace Él. Él es el que abre los ojos espirituales. Él es el que te enseña a seguir a Cristo. Él es el que te da el conocimiento de Cristo. Cuando vamos a hacer la oración, Jesús mismo dijo, oren al Padre en mi nombre. Entonces, cuando nosotros oramos al Padre en el nombre de Jesús, Papá Espíritu Santo hace maravilla conforme a Él le agrada, porque todo es para exaltar el nombre del Dios Altísimo, el Dios Santo de Israel. Amamos a Jehová, a Jesús y glorificamos al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo se manifiesta, el Espíritu Santo redarguye, el Espíritu Santo da a entender la palabra y también capacita. Él es el maestro de maestro. Él es el sanador de sanador, el doctor por excelencia. Que sea siempre engrandecido su nombre, sea siempre exaltado. Por eso la palabra nos dice y nos recarga, no apaguéis el fuego del Espíritu Santo. Por eso Jesús dice, esperen aquí hasta que sean llenos del Espíritu de verdad, que es el Espíritu Santo. Y Él es el que nos da la autoridad para predicar la palabra de Dios con denuendo. Cuando Esteban murió, Esteban estaba lleno del Espíritu Santo y el Espíritu Santo le mostraba las cosas espirituales, que cuando más pedrada le daban, él decía, veo al reino de los cielos, veo al Señor en su trono y con alegría. Él fue, aunque muerto en cuerpo, pero el Señor se lo llevó. Y qué alegría para él. Y el Señor es de gran agrado para toda aquella persona que obedecen su palabra. Entonces, si una persona no está llena del Espíritu Santo, por más que vaya a la iglesia y por más que está muerto en delitos y pecados, porque aún Nicodemo, cuando fue donde Jesús le dijo, ¿qué tengo que hacer para nacer de nuevo? Él le dijo, tienes que ser nacido del agua y del Espíritu, el agua que es el agua de vida y del Espíritu que es lleno del Espíritu Santo, porque de lo contrario, si no hay un nuevo nacimiento, entonces usted sabe que Dios tenga misericordia, porque eso tiene que suceder para ser lleno de Dios y que Dios lo pueda usar con poder y con gloria para su gloria y honra, exaltando y alabando conforme a su voluntad, su santo y divino nombre, el Dios santo de Israel que habita entre las alabanzas y que habita en nuestro corazón. Por eso, cuando conocemos a Dios, ya no podemos ser igual, sino que somos una persona que somos alegres, que hacemos las cosas con amor, que padecemos llevando la cruz, pero aún en medio de los padecimientos alabamos y glorificamos al Dios eterno. Que Dios le bendiga y que Dios le dé a entender conforme a su voluntad lo que Él quiere que usted entienda. Y le pido al Señor que le toque su corazón y que puedan aceptar a nuestro Señor Jesucristo. Que Dios le bendiga y Cristo le ama. Amén, amén, amén.